Este es el zoológico más grande de América Latina. Su nombre es African Safari, localizado en el estado de Puebla, en el centro de México, a unos 17 kilómetros de la ciudad capital del estado. Y sus puertas están abiertas al público desde el año del 1972. En este video te invito a dar un recorrido completo por cada una de sus áreas, conociendo, disfrutando y aprendiendo de su vasta variedad de fauna. Así es, amigos, efectivamente, como ya vieron en el título de este video, me encuentro aquí en la bella ciudad de Puebla de Zaragoza, en el centro de México. Si vieron mi video anterior, sabrán que acabamos de grabar un video espectacular allá por todo el casco histórico. Y como les prometí, quería también traerlos a conocer African Safari. Un safari único en todo México, de hecho único en Latinoamérica, ya que los animales andan libres, así como los pueden encontrar en los safaris de África. Estamos justo entrando. ¡Oh, qué lindo se ve eso! Vean eso, aquí está la entrada. Bueno, como les digo, estamos llegando. Me voy a poner mi sombrero porque si el nombre es African Safari, me imagino que ha de ser mucha calor y mucho sol. Nos hemos detenido aquí porque aquí es donde está el rótulo que nos da la bienvenida. Vean eso, dice African Safari, y en el centro hay un elefante, y pues estas son como, no sé exactamente qué animales serán, pero están muy bonitos. El nombre African es la combinación de dos palabras: Afri, de África, y Cam, de Camacho, que era el apellido de la persona que fundó este lugar, el capitán Carlos Camacho Espíritu, un poblano que quiso dejarle algo a la ciudad, y pues con todo su esfuerzo logró traer estos animales, la mayoría directamente desde África, y allá por la década del 60, a finales del 60 a inicios del 70, obtuvo todos los permisos legales para montar lo que hoy en día se conoce como African Safari. A lo largo de este video les estaré dando más información respecto a este sitio, y también vamos a conocer las más de 300 especies de animales que viven en libertad. Es un safari porque tenemos que entrar en carro, no puedes andar caminando ahí porque los animales andan libres, entonces para evitar cualquier accidente se recomienda ir en carro. Estamos llegando aquí a la taquilla, aquí las personas te vienen a cobrar al carro. Buenas tardes. Buenas. Dos, por favor. Sí, yo vengo seguido. Vengo acá antes de que nacieras, es más, antes de que la pensaran tus papás. Yo de Honduras, el código postal. Honduras está perfecto, gracias. Ha cambiado mucho aquí el sistema de African. Hace muchos años veníamos a la entrada y acá nos estaban esperando autobuses con rejas para que la gente subiera y tuviera un recorrido espectacular. En la actualidad hay que entrar en auto o pagar demasiado caro el transporte para entrar adentro del parque. Y es por eso que nosotros hemos contactado con nuestro guía Bernabé Ponce, que por cierto le voy a dejar su número telefónico aquí en la descripción del video por si alguno de ustedes viene a Puebla y quiere hacer este tour. Él los trae en su vehículo directamente desde la ciudad, porque es obligatorio ahora venir en vehículo, o sea, no te van a dejar entrar si venís caminando por el peligro que hay, ya que los animales andan en libertad, como les decía antes. La entrada actualmente tiene un costo general de casi 400 pesos mexicanos, pero hay actividades extras que ustedes pueden hacer, por ejemplo, tocar animales o alimentar a algunos animales, y esas actividades van sumando otro costo. Ah, mira, una guacamaya, está ahí. La guacamaya es el ave nacional de Honduras. ¿Ah, sí? Sí, y acá estoy viendo uno, justo esa, la guara roja. Wow, familia, ya empezamos nuestro recorrido y estoy demasiado emocionado. Me siento como un niño con juguete nuevo. Entrando, después de pagar nuestro ticket, entrando ya vi monos. ¿Cómo se llamaban los monos? Lemur. Lemur, cola de anillada. Lemur, cola anillada. Jirafas, pero no una, como 8 jirafas aquí solo en la mera entrada. Y delante de nosotros ahorita hay un camello. No sé si es camello o dromedario, tiene una sola joroba. Y hay un montón de ciervos. Los animales aquí están como muy acostumbrados a las personas. De hecho, las jirafas lo miran a uno y se quedan como parados así, como quien dice, tomar la foto rápido. Bueno, justo detrás de nosotros ahorita hay unas personas que están alimentando las jirafas, que ese tour está un poco caro, vale casi 2,000 pesos, ¿no? O sea, si ustedes quieren venir en familia, les va a salir un poquito cariñoso. Y en esta zona no nos podemos bajar, es prohibido, porque los animales andan ahí pues, al aire libre. Más adelante hay una zona donde dicen que sí, vamos a poder bajarnos y poder caminar en alguna partecita. Ya hemos avanzado como unos 5 o 10 minutos más o menos y he visto un montón de animales. Acá hay unas alpacas que son como familia de la llama, esas las había visto en Perú ya. También hay unas capibaras, no sabía que las capibaras eran tan grandes. Yo pensaba que eran más pequeños, pero no, son enormes. No las pude grabar bien porque están como en la sombra. Me dice mi guía, aquí el señor Bernabé, que si uno toma un tour muy temprano en la mañana, es más fácil ver los animales porque aún el sol no ha calentado tanto, entonces los animales por lo general andan ahí caminando
viendo, ahorita está fuerte el sol, entonces ellos tratan de buscar la sombra. También vi un tapir. El tapir es enorme también. Yo pensaba que era más pequeño. O sea, a veces uno ve los animales en películas, caricaturas, en fotografía y se los imagina pequeños, pero ya al verlos así en su hábitat natural, no, son animales enormes. Y vi un rótulo. Mira qué animal es ese. Mira. Una ardilla. ¿Una ardilla? Nada más que está bien alimentada. Sí. Y vi un rótulo acá que dice, si pasa un problema con su automóvil, se puncha o cualquier cosa, no se baje, sino suene el claxon, suene el pito. Y así pues la gente va a saber que tiene un problema y van a acercar a auxiliarle. Aquí están las avestruz. Y allá están los elefantes. ¡No! No, hay animales aquí que estoy viendo que jamás los había visto. Nos están abriendo la puerta para entrar aquí a la zona de los leones. Se llama el Valle del Rey. Y ahorita acabamos de salir de la zona de los osos. Nos dice nuestro guía que hay como unos 8 osos más o menos, pero no pudimos ver ninguno por la calor, o sea, hace mucha calor. Entonces creo que los osos buscan la sombra, buscan estar en lugares muy frescos, y aquí estamos viendo a todos los leones dormidos. Ah, mira el macho, qué gran melena la que tiene. Hay bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 10 por lo menos, se ven desde aquí de la ventana. En diciembre dicen que hace un tour, que es un tour nocturno. Las condiciones del tiempo se prestan para hacer ese tour nocturno, y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, los animales nocturnos como los leones, los felinos más que todo, y los demás aves también que salen en la noche, entonces los pueden apreciar mejor en ese tour. Ahora mismo, en esta época del año que ando por aquí, que estamos en el mes de junio, no, todavía no existe ese tour. Hemos llegado aquí a una zona donde uno ya se puede bajar del vehículo y puede caminar por un tramito. Aquí atrás hay una tienda marroquí, dice ahí Marruecos. También me he fijado que hay varios restaurantes aquí dentro. Ustedes pueden ir a uno a comer. Son como estacionamientos como este y se bajan y pueden ir a comer sin ningún problema. Quiero aprovechar para contarles un poco más respecto a la historia de este sitio. Como les dije, el nombre del fundador fue Carlos Camacho Espíritu. Exactamente un 2 de abril del año 1972 se aperturó este zoológico, y lamentablemente 4 años más tarde, en el 1976, él fue atacado por un tigre aquí dentro del zoológico. Lo llevaron de emergencia al hospital y lamentablemente falleció. En ese tiempo, después del año 1976, su esposa fue la que adquirió todo el zoológico y ella era la que lo manejaba. Al morir la esposa de don Carlos, entonces pasó a sus hijos. Vale más que tenían bastantes hijos, tenían 8 hijos, y al día de hoy, a la fecha de hoy, ellos son los que administran African Safari. Pero me estaba comentando mi guía que antes habían más animales. Por ejemplo, hoy ya no hay tigres. Él me dice que hace unos años sí habían tigres, habían muchos tigres, pero aparentemente como que no se reproducían los tigres. Tal vez todos eran hembras o todos eran machos. Entonces no hubo reproducción y se fueron muriendo poco a poco de viejos. Aquí están los sanitarios. Aquí ustedes pueden ir al sanitario y quiero mostrarles algo curioso. Bueno, ahí dice WC y vean, este es el de las leonas. Bueno, aquí van las señoritas y por aquí está el de los varones, que es el de los leones. Y al entrar al sanitario hay algunos datos. Por ejemplo, este dice: la hembra de elefante luego de 22 meses de gestación pare a un elefantito pequeñito de 80 kilos. Bueno, creo que todos saben que el elefante es el mamífero que más tiempo pasa en gestación, y pues aquí tuve la oportunidad de conocer por primera vez en mi vida los elefantes y verlos tan cerca. Vi elefantes africanos y también unos elefantes asiáticos. Me dice mi guía que los elefantes asiáticos por alguna razón no se reproducen, o sea que en un futuro puede llegar a pasar lo mismo que pasó con los tigres, con estos elefantes asiáticos. Vamos a dar una vueltica aquí por el mercado a ver qué cosas hay. Bueno, ahí está la tienda marroquí y aquí hay un jeep. En este carrito ustedes pueden subirse como que lo van manejando, y solamente separado por el cristal hay más leones. Esta es una leona. Estamos a nada de separación, o sea, prácticamente la podría tocar si no estuviera este cristal. Son enormes, gente. No sé ustedes, los que no han visto leones, no sé cómo se lo imaginarán del tamaño, pero les digo que son enormes. Yo creo que si se pone en pie parado en 2 patas esta leona, es más alto que mí, segurísimo. Y aquí, como hay más sombra, entonces los leones están más despiertos que los otros que les mostré anteriormente, ya que había más sol. Aquí todos los que están, por lo menos, están bien despiertitos. Vean este jeep, ustedes se suben. ¡Eso! Oh, pero aquí es incómodo manejar este jeep. Oh. Bueno, básicamente es para tener la experiencia como que vas en un jeep en África. Ya ratito cuando venimos, la leona estaba ahí en la trompa del jeep parada, y los turistas vienen aquí al jeep, se suben al jeep y se sacan la fotito como que están manejándolo allá en África.
Estamos aquí con los hipopótamos. Hay por lo menos 4 hipopótamos. Hay un rótulo aquí detrás de mí que está interesante. Dice que 60 personas es igual a lo que pesa un hipopótamo. Y que cuando un hipopótamo bebé nace, llega a pesar 40 kilos. O sea, desde que nacen ya son bien grandecitos, ¿no? Vean, dice que solo la cabeza del hipopótamo pesa lo mismo de lo que pesan 3 personas ya adultas. Es decir, 200 kilos. Y aquí tienen la mandíbula de un hipopótamo. Esto ya es como quien dice el cráneo. Vean qué tremendos colmillos. Esos de acá están quebrados. Enorme. Aquí tenía los ojos y todo. Y pues los hipopótamos están en esta pequeña lagunita que están viendo por acá. Ahí hay uno que anda comiendo. Dice nuestro guía que ese es relativamente pequeño. Tiene 2 años más o menos. Y los adultos ya están aquí. Algo que me gusta de aquí del zoológico es que casi todos los animales que tienen se han reproducido aquí mismo. Es decir, que se adaptan o los ponen en un hábitat que sea casi el hábitat de ellos para que sea propicio para reproducción. Me dice mi guía que hay épocas del año donde vienen y casi todos los animales están en reproducción. Ustedes van a una zona y ven que se están reproduciendo, van a otra zona y ven que también se está reproduciendo. Entonces, dependiendo de la época que vengan, posiblemente encuentren en una época de reproducción animal por acá. Este que están viendo es el lobo gris mexicano, una especie endémica que obviamente solo hay aquí en México, pero que ya no existe este lobo en libertad. Se dice que los últimos lobos que han quedado son los que están aquí dentro de este zoológico y que esperan que se reproduzca, tal vez para algún momento darlos en libertad. Por ejemplo, me comentaba mi guía que los búfalos, habían demasiados búfalos, pero que aparentemente en los Estados Unidos estaban ya extinguiéndose. Entonces vinieron a México, vinieron al zoológico y se llevaron una cantidad bastante de búfalos, de modo que ahorita han quedado pocos y están más que todos los jóvenes. Este lobo está muy bonito, es como su nombre lo dice, es un lobo de color gris y pues parece básicamente un perro, como un husky siberiano. Y bueno, mis amigos, acabamos de salir ahorita del mariposario. Como estamos en una época que es verano, no hay suficientes mariposas, vimos unas 4 o 5 mariposas, muy mínimo. También aquí dentro están los jaguares, logramos ver 2, un jaguar amarillo con negro y un jaguar completamente negro que parecía pantera. Me dice mi guía que aquí termina el recorrido. Hay más actividades que ustedes pueden hacer aquí dentro. Por ejemplo, vi que hay unos lazos que van por arriba que pueden ir caminando, hay unos puentes. También si pagan un poco más pueden alimentar animales o pueden andar en un carro descapotable. Y además ustedes también pueden comprar sus boletos ustedes mismos en la página oficial de African Safari en el internet. Como les dije al inicio, yo les recomiendo a mi guía. Excelente servicio, la verdad. Les estaré dejando toda la información en la descripción. Hace tour no solamente aquí a African Safari, sino en todo el estado de Puebla. Yo en verdad espero que este video les haya gustado. Si es así, agradecería un montón si le pueden dejar un buen like, si pueden suscribirse, que es absolutamente gratis, y estamos camino a los 300,000. Nos vemos en unos cuantos días con otra tremenda aventura desde aquí, desde estas bellas tierras aztecas. Será hasta entonces. Chao, chao.